Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mildred Barraza Vega. Actualmente estoy cursando el octavo semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa y el día de hoy vamos a hablar de la epidemiología del cáncer a nivel mundial y nacional. Bueno, primeramente vamos a recordar qué es la epidemiología. La CDC la define como el estudio que puede ser científico, sistemático y basado en datos de la distribución según la frecuencia y patrón, así como de sus determinantes que pueden ser causas y o factores de riesgo de estados y eventos relacionados con la salud que no solo incluyen enfermedades en poblaciones específicas, como lo puede ser el vecindario, la escuela, la ciudad, el estado, el país e incluso a nivel global. ¿Qué es un estudio? Hay que recordar que un estudio es el proceso científico mediante el cual se responde una pregunta usando los datos de una población. Un ejemplo de este tipo de pregunta puede ser si el fumar causa cáncer. Entonces, lo primero que necesitamos es nuestra pregunta de estudio, que nos diga qué es lo que queremos saber. Después de esto se selecciona el tipo de estudio que más adecue para responder a nuestra pregunta. Y una vez ya tenemos el tipo de estudio que vamos a realizar, vamos a empezar a buscar y analizar la información con ayuda de herramientas estadísticas para después poder interpretar la información que se obtuvo para que ésta entonces sí cobre sentido y por último realizar el reporte de nuestro estudio. Hay tres términos que se usan en epidemiología que es importante que conozcamos su significado para poder comprender la información que se nos presenta de manera estadística a lo largo de este video. Primeramente vamos a tener la incidencia, la cual se refiere a la aparición de nuevos casos de alguna enfermedad o lesión en una población durante un periodo de tiempo específico. Luego tenemos a la prevalencia, que va a hacer referencia al número de casos presentes de una enfermedad al momento de realizar un estudio sin importar la fecha en la cual inició. Y por último tenemos a la mortalidad, que son el número de muertes en un determinado grupo de personas en un determinado tiempo. Toda la información sobre la estadística que les voy a mencionar durante este video se obtuvo del Global Cancer Observatory del año 2020. Este es un organismo el cual se encuentra regulado por la Organización Mundial de la Salud. En la estadística mundial vamos a ver la incidencia, la prevalencia y la mortalidad. Y entonces, para poder analizar de mejor manera estos tres conceptos, tomaremos como variables el sexo y el índice del desarrollo humano. Vamos a empezar por la incidencia del cáncer en mujeres en el año 2020. Este año la lista se encuentra encabezada por el cáncer de mama, seguido del cáncer colorectal y en tercer lugar el cáncer de pulmón. Para las mujeres en países con índice de desarrollo humano muy altos tenemos primero el cáncer de mama, seguido del colorectal y el de pulmón. Para los países con alto índice de desarrollo humano tenemos primero el cáncer de mama, seguido del colorectal y del pulmón. Para las mujeres en países con un índice de desarrollo humano medio, tenemos en primer lugar al cáncer de mama, seguido del cáncer colorectal y de pulmón. Y en países con el índice de desarrollo humano bajo, tenemos primero al cáncer de mama, después del colorectal y en tercer lugar al de pulmón. De manera más condensada podemos ver la información en la tabla en la que se puede observar que se mantienen constantes los primeros tres lugares que encabezan la lista de la incidencia de cáncer. Ahora seguiremos con la incidencia de los hombres según las estadísticas del 2020. Los primeros tres lugares están ocupados por el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y el cáncer colorectal. En países con índices de desarrollo humanos muy altos vamos a tener en primer lugar al cáncer de próstata, seguido del cáncer de pulmón y en tercer lugar al cáncer colorectal. En países con índices de desarrollo humano altos, en primer lugar está el cáncer de pulmón, en segundo lugar el cáncer de próstata y en tercer lugar el cáncer colorectal. En los países con índices de desarrollo medio, primero tenemos el cáncer de pulmón, luego el de próstata y por último el cáncer colorectal. Y por último, en los países con un bajo índice de desarrollo humano, en primer lugar está el cáncer de próstata, seguido del cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. En la tabla observamos cómo hay fluctuaciones en el primer y segundo lugar, que viene siendo ya sea el cáncer de pulmón o el cáncer de próstata a través de las diferentes variables. En la prevalencia en las mujeres en los últimos 5 años, según los últimos datos correspondientes al año 2020,
tenemos en primer lugar al cáncer de mama, en segundo lugar al cáncer colorectal y en tercer lugar al cáncer de tiroides. En los países con un índice de desarrollo humano muy altos, los primeros 3 lugares son ocupados por el cáncer de mama, el cáncer colorectal y el tercer lugar por el cáncer de endometrio. En los países con un índice de desarrollo altos, la lista igual está encabezada por el cáncer de mama, seguido del cáncer colorectal y de ahí el cáncer de tiroides. En los países con un índice de desarrollo medio, en primer lugar está igual el cáncer de mama, luego el cáncer colorectal, seguido del cáncer cervicouterino. Y en los países con un índice de desarrollo bajo, está primero el cáncer de mama, luego el cáncer colorectal y en tercer lugar el cáncer cervicouterino. Acá en la tabla podemos ver que el cáncer de mama siempre se encuentra posicionado en el primer lugar, al igual que el colorectal en el segundo lugar, y vamos a tener variaciones en el tercer lugar. Ahora pasamos a la prevalencia en los casos de cáncer en los hombres en los últimos 5 años. En primer lugar está el cáncer de próstata con un 20% de los casos totales. En segundo lugar está el cáncer colorectal con un 11.5% y en tercer lugar el cáncer de pulmón con el 6.4%. Para los hombres que viven en países con un índice de desarrollo humano muy alto, tenemos en primer lugar el cáncer de próstata con un 21.1%, seguido del cáncer colorectal y el cáncer de pulmón. En los países con un índice de desarrollo humano alto podemos encontrar el cáncer de próstata, el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón en la prevalencia en las 3 primeras posiciones. En los países con un índice de desarrollo humano medio, en primer lugar tenemos al cáncer de próstata con un 19%, al cáncer colorectal, en segundo lugar con un 11.2% y en tercer lugar el cáncer de pulmón con un 6.3% de los casos totales. Y en los países con un índice de desarrollo humano bajo tenemos en primer lugar al cáncer de próstata, seguido del cáncer colorectal y el cáncer de pulmón. Ahora en la tabla podemos observar que a pesar de la diferencia de los índices de desarrollo humano, el cáncer de próstata siempre encabeza la lista, seguida del cáncer colorectal y el cáncer de pulmón. Ahora pasaremos a ver las estadísticas sobre la mortalidad en las mujeres. El primer lugar lo ocupa el cáncer de mama con un 15.5%, el segundo lugar el cáncer de pulmón con un 13.7%, el tercer lugar el cáncer colorectal con un 9.5%, el cuarto lugar lo ocupa el cáncer cervicouterino con un 7.7% y el quinto lugar por el cáncer de estómago con un 6% del total de los casos. La mortalidad para las mujeres en países con un índice de desarrollo humano muy alto está encabezada por el cáncer de mama con un 15.3%. Seguido de este tenemos el cáncer de pulmón con un 14.3% y en el tercer lugar tenemos el cáncer colorectal con un 10.2% de los casos totales. En los países con un índice de desarrollo humano alto, el cáncer que ocupa el primer lugar en la mortalidad es el cáncer de mama con un 14.7%, el segundo lugar el cáncer de pulmón con un 14.5% y el tercer lugar el cáncer colorectal con un 9.5%. Para los países con un IDH medio, el primer lugar lo ocupa el cáncer de mama con un 16.2%. En segundo lugar está el cáncer de pulmón con un 12.6% y en tercer lugar el cáncer cervicouterino con un 8.8% de los casos totales. En países con un IDH bajo está primero el cáncer de mama con un 15.9%, seguido del cáncer de pulmón con un 13.1% y en tercer lugar tenemos el cáncer colorectal con un 9.2%. Podemos observar que la primera causa de muerte en las mujeres por cáncer es el cáncer de mama. Este ocupa el primer lugar aún y cuando vamos a tener un diferente índice de desarrollo humano. Y en segundo lugar siempre tenemos el cáncer de pulmón y en tercer lugar varía entre el cáncer colorectal o el cáncer cervicouterino.
Bueno, seguimos con la mortalidad, pero ahora de los hombres. Para ellos, el primer lugar lo ocupa el cáncer de pulmón con un 21.5%. En segundo lugar está el cáncer de hígado con un 10.4%. Y en tercer lugar tenemos al cáncer colorectal con un 9.3%. En cuarto lugar le va a seguir el cáncer de estómago y en la quinta posición vamos a encontrar el cáncer de próstata. Para los hombres que están en países con un índice de desarrollo humano muy alto, el primer lugar lo ocupa el cáncer de pulmón con un 22.1%. En segundo lugar tenemos el cáncer colorectal con un 9.9% y en tercer lugar está el cáncer de hígado con un 9.3%. Para aquellos países con un IDH alto, el cáncer que ocupa el primer lugar es el cáncer de pulmón con un 22.1%. En segundo lugar encontramos el cáncer de hígado con un 11.7% de los casos totales y en tercer lugar está el cáncer de estómago con un 10%. La mortalidad para países con IDH medio está encabezado por el cáncer de pulmón con un 20.5%. Después de este está el cáncer de hígado con un 10.2% y en tercer lugar está el cáncer de estómago con un 9%. Para los países con un IDH bajo, primero está el cáncer de pulmón, el cual le va a seguir el cáncer de hígado y en tercer lugar el cáncer colorectal. Ahora en la tabla podemos ver que aún y con distintos índices de desarrollo humano, la mortalidad de los hombres la encabeza el cáncer de pulmón. En segundo lugar predomina el cáncer de hígado, aunque también encontramos el cáncer colorectal y en tercer lugar vamos a encontrar el cáncer de estómago, así como el cáncer colorectal y el cáncer de hígado. Ahora veremos los datos epidemiológicos a nivel nacional que nos da el Globocan 2020. Aquí nos vamos a centrar en la incidencia y la mortalidad tomando en cuenta como variable el sexo. Primeramente observamos la incidencia del cáncer en las mujeres, donde vemos que el primer lugar lo ocupa el cáncer de mama, el segundo lugar está ocupado por el cáncer cervicouterino y el tercer lugar por el cáncer tiroideo. A diferencia de la incidencia en los hombres, la cual está encabezada por el cáncer de próstata, al cual le sigue el cáncer colorectal y el cáncer de estómago. Por otro lado, en la mortalidad en las mujeres en México observamos que el primer lugar lo ocupa el cáncer de mama y a este le va a seguir el cáncer cervicouterino y el cáncer de hígado, mientras que en los hombres el primer lugar en las estadísticas de mortalidad lo ocupa el cáncer de próstata y a este le va a seguir el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. Como vimos en los datos estadísticos que mencionamos anteriormente, estos van a variar según los factores de riesgos a los que nos encontremos expuestos. Algunos de los factores de riesgo que tenemos en la epidemiología son la edad, el sexo, la ubicación, el nivel socioeconómico, la genética, la raza o etnicidad de alguna persona, así como el estilo de vida. Estos factores van a impactar en las incidencias de cáncer, por lo que es importante que estos sean considerados a la hora de realizar los estudios epidemiológicos, ya que estos son los que nos van a ayudar a dar respuesta a nuestras preguntas con información comprensible que nosotros podamos interpretar. Entonces podemos concluir en que la epidemiología es la ciencia que va a estudiar la distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades preexistentes. En el caso del cáncer, la epidemiología es de suma importancia, ya que gracias a esta podemos identificar si existen maneras de prevenir ciertos cánceres o si ocurren como mera coincidencia. Además, la epidemiología del cáncer también va a ayudar al sector salud de cierta forma a predecir las necesidades que se vayan a tener en un futuro. Y entonces sí, planear un mejor presupuesto o estrategias para el acceso a los servicios de salud oportunos y de calidad para la población. Bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco su tiempo por ver esta oncocápsula de la salud y les invito a que vean las demás oncocápsulas que se encuentran en el canal.